Bien, entonces vamos a empezar a hacer el análisis de Juan 1:14. Entonces llegamos al acuerdo de que tenemos, ¿cuántos verbos dijimos que teníamos? Tres. Egéneto, esquinosen y exapamesa. Ok, en este caso tendríamos egéneto, que es aoristo indicativo medio, exapamesa, aoristo indicativo medio, y esquinosen, que sería aoristo indicativo activo. O sea, tenemos dos medios y tenemos uno activo. Entonces quiere decir que si tenemos tres verbos, ¿cuántas oraciones tenemos? Tres oraciones. Entonces la primera nos llegaría acá, esta nos llega acá. Nótese qué interesante que solo un verbo lo tenemos como oración. Vamos a ver. No sería y habitó entre nosotros. Hasta aquí llegaría la segunda. La otra sería exémesa y esa va hasta el puro final. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿quién sería el sujeto? En este caso, logos. O sea, las palabras más importantes que tenemos aquí es lo que nosotros llamamos el núcleo del predicado verbal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es la palabra, en este caso el verbo, que es la más importante de la oración. O sea, la palabra más importante de la oración es el verbo, y haciendo referencia a el verbo personal. Luego, dentro de la clasificación, la palabra más importante sería la de este núcleo, que es el núcleo del sujeto, que en este caso sería logos. O sea, ¿de quién se está hablando en 1:14? De logos, la palabra. Ok, entonces vamos a ver la primera oración. ¿Qué nos dice la primera oración? Y el logos, recordemos que es una conjunción generalmente copulativa, que está uniendo esa oración con la anterior. Y tiene un sentido aditivo, o sea que está juntando o está agregando más información. Ok, aquí tenemos el logos, carne, se hizo. Vamos a traducir porque es voz media. Se hizo carne. O sea, la pregunta es esa: ¿él fue hecho carne o se hizo carne? Esa es la situación, porque Reina Valera, ¿qué me dice mi Reina Valera? Fue hecho carne. Y si fue hecho carne, indica que alguien lo hizo carne. Pero al estar en voz media, la mejor traducción sería se hizo. O sea, él mismo se hizo. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el unicitarismo dice que el logos es el pensamiento. Piensen solamente por un momento esto. El pensamiento, algunos dicen que es el plan, algunos dicen que es, se refiere a una idea, etc. Una idea. Ok, piensen por un momento entonces que si él a sí mismo se hizo carne. ¿Ustedes piensan por un momento que un pensamiento se puede hacer por sí mismo carne? No. ¿No creen ustedes que un pensamiento requiere ser una persona para poder tener el raciocinio, el entendimiento? ¿Verdad? Porque esto es muy importante, porque necesitamos otros contextos que nos ayudarían mucho, como el caso de Filipenses capítulo 2. Acuérdense que dice que este logos, según el apóstol Pablo, lo identifica con Cristo Jesús. Y dice que este Cristo Jesús no consideró que ser igual a Dios. ¿Quién fue el que lo consideró? Cristo Jesús. Ahora la pregunta es: ¿Cristo Jesús consideró antes o después de hacerse hombre? Antes. Porque no es posible que después de que él se hace hombre y nazca en este mundo se ponga a considerar, porque la consideración que él hace, ¿qué es? ¿Por qué él está considerando? ¿Qué es lo que él está considerando? Su igualdad con Dios. ¿Y por qué él está haciendo esta consideración? Dice que no consideró, oigan, negativo, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Pregunto, ¿primero considera y después se despoja, o se despoja primero y luego considera? Jamás. La lógica, ¿qué te dice? Que primero tiene usted que considerar hacer algo y luego lo hace. Bueno, entonces el logos se hizo carne. ¿Qué se hizo? Carne. Es muy importante. La pregunta es: si logos, ¿qué es logos? ¿Nominativo?
es nominativo. Sarx está también en nominativo. Entonces quiere decir que tenemos un predicado que está en nominativo. ¿Cómo que está en nominativo? Generalmente uno dice, bueno, después del sujeto viene el verbo, lo que debe venir generalmente es un complemento directo. Pero para que sarx fuera un complemento directo, sería sarca, carne, sarca. Pero es sarx. ¿Por qué? Porque este verbo funciona como copulativo. El verbo o la palabra se hizo carne. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Predicado nominal. Está predicando de este nombre. Esto que se está dando aquí está hablando de este sujeto. La pregunta es, cuando el logos se hizo carne, ¿dejó de ser logos? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Por qué razón? Estamos entendiendo que cuando se hizo carne, ¿qué estamos entendiendo? ¿Se hizo qué? Pues un hombre, ¿no? O sea, estamos entendiendo que hacerse carne es hacerse un hombre. Sí. Cuando se hizo un hombre. Ok, entonces, en otras palabras, cuando dice sarx es igual a hombre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O hay alguna duda sobre eso? Por supuesto que es eso, que si no es un hombre, ¿qué es? Sí. Cuando dice el verbo se hizo carne, ¿qué quiere decir? ¿Que se hizo un qué? Un hombre. Se hizo un hombre. Entonces, a lo que quería hacer con el dibujito es que vamos a decir que esta es la carne. ¿Quién fue el que se hizo carne? El logos. El logos. ¿Puede ser un pensamiento? Jamás. ¿Tiene sentido eso? Jamás tiene sentido. Ok. Entonces, el logos viene prácticamente a constituir la persona, el alma, el espíritu de ese cuerpo. ¿Puede subsistir un cuerpo solo sin alma, sin espíritu? Por supuesto que no. Entonces, ¿se hizo? ¿Desaparece el logos cuando nace Jesús? No, en realidad no. Tanto es así que en el capítulo 19 de Apocalipsis se le llama que él es el verbo, el que traía la ropa teñida, se le llamaba el logos, el verbo. Se le está llamando el logos, el verbo. Entonces el verbo no desapareció. Y a ese Jesús se le llama que es el verbo. Tendría que decir entonces que se le llama pensamiento, lo cual es totalmente absurdo. Bueno, de manera entonces que nos queda claro acá, hasta aquí la primera oración. Segundo, dice que habitó o tabernaculó, extendió su tienda entre nosotros. Una forma de hablar, por supuesto, que se refiere a que habitó. Ahora, ¿qué sucede aquí? No tenemos el sujeto. ¿Qué se hizo el sujeto de ahí? Obviamente ya está mencionado anteriormente. Es como que yo dijera, y vuelvo a repetir, y el logos habitó entre nosotros. No hay necesidad de volver a repetir el sujeto porque ya está mencionado anteriormente, y con esta conjunción copulativa me indica obviamente que aquí está implícito. Habitó, hacemos la pregunta, ¿quién habitó? ¿Quién habitó? El logos. El logos. Entonces ahí tenemos el sujeto que está elíptico. Ok, habitó, ¿dónde? ¿Dónde? Entre nosotros. Complemento circunstancial locativo de lugar. Entonces le preguntamos dónde. Entonces quiere decir que ese verbo, ya vamos a continuar en el siguiente segmento.